A pesar de que las vacunas previenen entre 3.5 y 5 millones de muertes al año, hay quien todavía se oponen a la vacunación. Y es justo gracias a los grupos antivacunas que enfermedades como el sarampión, que estaban prácticamente erradicadas, han regresado. Por eso hoy en Health Café vamos a entrarle a los mitos y realidades de la vacunación. Health Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café. Si alguna vez han escuchado que las vacunas no son seguras, que tienen sustancias peligrosas o que les van a inyectar un chip, por favor, suscríbanse donde sea que nos estén viendo o escuchando para que no se pierdan este episodio, porque les surge aprender sobre vacunación. Y para hablar de este candente debate sobre vacunar y no vacunar, hemos invitado al doctor Sigfrido Rangel. Él es médico internista, infectólogo, maestro en ciencias y postdoctorado en epidemiología. Doctor Rangel, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. O sea, que le sabe, doctor. No, creo que el tema que están justamente hablando en este momento es importantísimo. La vacunación es probablemente una de las intervenciones en salud pública más exitosas de la historia de la humanidad. Así es. ¿No? Y desde luego que el adulto mayor es un grupo especialmente susceptible a enfermedades infecciosas nuevamente, y tenemos que llamar a la población a vacunarse. Y hay un tema bien interesante y que se puso un poco de moda con el tema COVID sobre esta carrera de la creación de vacunas, pero las nuevas tecnologías, el ARN mensajero y todas estas cuestiones genéticas que pueden generar o ayudarnos a generar esta producción de vacunas mucho más aceleradas, son una parte muy importante hoy ya de la conversación en salud. Y yo les recuerdo que tuvimos un episodio previo, lo pueden revisar, donde trabajamos o platicamos de las vacunas en el tema post-COVID. Ahora, un tema importantísimo que acabas de mencionar, no nada más es para los niños. O sea, los adultos de cualquier edad, pero ya los que ya estamos siendo más mayorcitos, también tenemos que buscar el tema de la vacunación, herpes zóster, virus sincicial respiratorio, pero etcétera. aguanten el carro. Yo, la próxima vez que tenga 2 médicos, que es casi siempre, me voy a estar en la mitad, porque se juntan y entonces ya acabaron, ya dijeron todo, vamos más despacio. Entonces, a ver, decía doctor Rangel al comienzo algo que es muy cierto, y es que pocas intervenciones de ciencia, de salud, han generado tanto bienestar a la población como la vacunación, ¿no? Nos han servido para controlar, para mitigar, para erradicar enfermedades de las que antes se morían las personas y que hoy ni siquiera se contagian, y si se contagian, pues les va mucho mejor cuando por ejemplo, enfermedades infecciosas se trata. Pero entonces, si estamos todos de acuerdo con el impacto positivo de la vacunación, ¿por qué no empezamos explicando cuáles son las vacunas para las diferentes etapas de la vida, ¿no? Es más común pensar, yo sé, en las vacunas, eso decía nuestra querida jefa de broadcasting de Expansión al comienzo de esta emisión, decía, yo pensaba que las vacunas eran para los niños, ¿no? Y así pensamos muchos. Pero bueno, en los niños, ¿de qué nos vacunamos, doctor? Bueno, las enfermedades prevenidas por vacunación, bien, ya lo dijiste, son una de las intervenciones más exitosas. De hecho, hay algunos estudios que muestran que por cada $1 que un país invierte en vacunación, se ahorran al menos $52 en prevención de complicaciones, ¿no? Imagínate esa cifra. O sea, nada tan rentable como vacunar. Exactamente. Sí, claro, es la verdad que son cifras que son muy importantes. Y por supuesto que los programas de vacunación del niño son programas en los que estamos acostumbrados a hablar. Todos sabemos qué vacunas hay que ponernos. Hay un carnet de vacunación. De hecho, ustedes lo saben, nuestro carnet de vacunación en nuestro país es uno de los más amplios que existen en el mundo. Lo que hay que hacer es vacunarnos. No, sin embargo, también hay que decirlo, yo creo que hace 6 años teníamos uno de los mejores sistemas de vacunación en el país. Hoy estamos ante casi que solo 3 de cada 10 niños tienen su cartilla de vacunación completa, sí. Lo que es un problema. Totalmente. Y si le agregamos el adulto, donde todavía es muchísimo menor, pues es un problema muy importante, ¿no? Hay que recordar que los adultos
tienen un problema con su inmunidad natural, es decir, nuestra protección en contra de las infecciones va disminuyendo, ¿no?, conforme envejecemos, y las vacunas nos proveen justamente este recuerdo a nuestro sistema inmunológico para activarse y protegernos. Sí, pero regresando un poquito al tema de la vacunación en niños, ¿cuáles son las que sí o sí hoy el esquema de vacunación debe obligar a las mamás, a los papás, para que sus niños estén vacunados? Pensando que también hay mucha gente que dice no a las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que sí los niños deben tener hoy en día y los adolescentes? Sí, bueno, existen vacunas que son fundamentales en cada edad, en distintas edades. En los niños, por supuesto, la aplicación de las vacunas que incluyen la protección, la triple viral, sarampión, varicela, parotiditis, la prevención contra el virus de polio, la prevención contra tuberculosis, la prevención contra, la prevención contra difteria, tosferina, tétanos, incluye también hemófilus influenza y recientemente hepatitis B. Entonces, como ven, pues el número de opciones, biológicos que se pueden utilizar son muchísimos. De hecho, de 21 vacunas que hay, alrededor de 11 se ponen en los niños y 10 son opcionales dependiendo del estado de salud de la gente. Qué interesante. Entonces, hablemos ahora de esas otras 11. Fer, en los jóvenes, en los adolescentes, en la adultez temprana, ¿cuáles son las vacunas? Es muy importante hoy en día la vacuna del VPH. Yo creo que es la más relevante, independientemente que algunas de las vacunas que se ponen en la infancia hay que reforzarlas entre los 10 y los 20, 25 años. Yo creo que la que más relevancia tiene por el impacto que ha tenido en la prevención del desarrollo de cáncer cérvico-uterino es justamente vacunar a las niñas y a los niños, a ambos, a partir de los 8 o 9 añitos y hasta los 18, 19 años para el virus del papiloma humano. Sí, es importantísimo. Y les quiero recordar que hace poco justo hablábamos de cáncer de cabeza y cuello y decíamos que también el VPH está relacionado con la aparición de cáncer de garganta. Entonces, importante de nuevo la vacunación de VPH para prevenir este tipo de cáncer. ¿Qué más? ¿Y en los adultos qué tenemos que hacer? Bueno, los adultos es importantísimo algunas enfermedades que hay que recordar que son especialmente graves en el adulto. Por ejemplo, la neumonía por neumococo se calcula que produce 10 veces más casos en los adultos y una mortalidad muy alta. De hecho, probablemente la causa más frecuente de mortalidad por neumonía en el adulto mayor es justo la neumonía por neumococo. Y tenemos una vacuna excelente que puede ser utilizada para prevenir esta enfermedad. Entonces, el neumococo es una de ellas. Por supuesto que el refuerzo de tétanos difteria, porque olvidamos efectivamente, como comentábamos, que esta vacuna debe utilizarse un refuerzo cada 10 años y no es raro que cuando preguntamos a los adultos, pues casi siempre el último refuerzo ocurrió cuando se estaba en la infancia, ¿no? Entonces es muy importante tétanos difteria, por supuesto neumococo e influenza. Influenza es una de las causas más frecuentes también de mortalidad en el invierno en los adultos, especialmente mayores de 60 años. Entonces es muy importante vacunarnos con influenza. A diferencia de los otros que hablábamos, sí, la influenza es una enfermedad estacional que tiene una vacuna estacional, entonces hay que hacerlo cada año. Cada año. Fer, herpes zóster, he escuchado sobre la vacuna. Sí, por supuesto. Mira, el herpes zóster viene de una infección que adquirimos desde que éramos muchachos. Sí, la famosa varicela es causada por un virus. Bueno, este virus se queda en el cuerpo. Y se queda en el cuerpo y nos acompaña durante toda la vida y bajo ciertas circunstancias, particularmente la edad avanzada, este virus se puede reactivar y producir una inflamación, una manifestación en la piel que es sumamente dolorosa, sumamente molesta y que puede dejar una secuela que puede ser muy molesta. Típicamente esta enfermedad no genera mortalidad, salvo en ciertos grupos de personas que tienen alguna inmunidad alterada, pero esta enfermedad, el herpes zóster, puede dejar una secuela que se llama neuralgia postherpética, que es sumamente molesta y puede afectar profundamente la calidad de vida de las personas. Entonces, sí está indicada la vacuna a partir de los 50 años, que es cuando la respuesta inmunológica del ser humano tiende a ser un poco menos robusta.
Sí, Ahora, perdón, doctor, no, adelante. es que iba a comentar esto que es importantísimo, de que la vacuna, que ahora efectivamente disponemos de una vacuna para prevenir esta enfermedad, se calcula que su uso ya logró la prevención de alrededor de 24 millones de casos de herpes al año. Wow. Y esto se asocia con 1.6 millones de hospitalizaciones también. Y en promedio se gastan alrededor de $2,000 por paciente en el manejo del dolor y las complicaciones relacionadas con esta enfermedad. Entonces, nuevamente estamos hablando de prevención de enfermedad, pero también del impacto de la enfermedad en la salud pública. ¿Y esa en qué edad no la tenemos que poner? A partir de los 50. A partir Son de los 2 50. dosis. ¿Ya te la pusiste? Ya me la puse, claro. Yo Muy también bien. ya me la puse. Ya me la puse, claro que sí. A ver, yo somos y todavía no nos hemos convencido de los beneficios, de las bondades de la vacunación. Tan solo entre el año 2000 y el año 2019 se evitaron 37 millones de muertes en el mundo gracias a la vacunación. Ya decía el doctor Rangel también de los beneficios de la vacuna contra herpes zóster. Pero a ver, les propongo algo. Vamos a hablar de estos mitos alrededor de la vacunación y entonces los aclaramos para que después de ver Health Café ustedes vayan y chequen cuáles le faltan, se las pongan o si no todavía no les toca las programen, ¿no? Ahí le pongan en el calendario, apenas cumple los 50, que es ponerse la vacuna. Así que les propongo, les voy a ir contando algunos de los mitos que nos encontramos más frecuentemente y entonces ustedes van contando si va o no va. ¿Les parece? Claro. Las vacunas son solo para los niños. No, por supuesto que no, ¿no? Estamos diciendo la importancia de la vacunación, por supuesto, de la población, pero los adultos somos un grupo muy importante que tenemos también un riesgo mayor de enfermarnos y podemos prevenir también estas infecciones gracias a la vacunación. Las vacunas no son efectivas para los adultos mayores. Apuntando justamente lo que acaba de decir el doctor Rangel. Las vacunas son tan efectivas en los adultos mayores que se promueven de manera activa a partir de los 50 años. Herpes zóster, neumococo, influenza, próximamente cuando tengamos disponible virus sincitial respiratorio y no podemos olvidar COVID-19. Claro. He sido saludable toda mi vida. Yo no necesito vacunarme. Doctor Rangel. No, por supuesto que no. Es decir, decíamos hace un momento, normalmente los adultos vamos perdiendo nuestra capacidad de defendernos contra las enfermedades y justo la vacunación nos ayuda a despertar nuestra respuesta inmunológica, a mejorarla, lo que se llama ahora el ejercitar la respuesta inmune o inmunofitness. Es un término muy interesante que habla de cómo hacer que nuestra respuesta inmunológica mejore a pesar de que vayamos envejeciendo. Entonces sí, tenemos riesgo de enfermarnos y las vacunas nos ayudan a protegernos nuevamente. Ahí les va y sé que muchos se van a identificar con esto. Ya tuve la enfermedad, ya no necesito vacunarme. Fer. Mira, este tema es bien recurrente y se los voy a explicar bien fácil con influenza. Influenza es una enfermedad causada por el virus de la influenza, pero hay un montón de virus de la influenza. Hay un montón de serotipos de virus de la influenza que cambian de manera estacional. Entonces, si hoy me dio influenza, lo más probable es que el año que entra, el virus que va a andar circulando va a ser distinto. Sí. Entonces, me puede dar influenza por ese otro virus. Y así con el COVID-19. Además, hay algunas enfermedades, como por ejemplo, el herpes zóster, que durante toda la vida no me dio. Me dio varicela, entonces no tiene por qué darme. Oye, ese virus se puede reactivar en cualquier momento y la vacuna previene esa reactivación. Entonces, es un mito, pero tremendo, eso de que ya me enfermé, entonces ya no lo necesito. Ahí les va porque además mucha gente que dice esto está vacunada de chiquita, así que, pero lo que dicen es, las vacunas no son necesarias, ya vacunados de chiquitos, así que yo no me voy a vacunar. Doctor Ángel. Nuevamente, qué importante es recordar que justo las enfermedades infecciosas ocurren en cualquier etapa de la vida y que los adultos tenemos un riesgo mayor también de infectarnos y que además nuestro sistema inmunológico se va deteriorando y por lo tanto la mortalidad asociada con infecciones aumenta. Hay que protegernos. Ahí les da otro que es bien común en los antivacunas justamente y lo usan como uno de los argumentos. Las vacunas son peligrosas y en los niños pueden generar autismo. Las vacunas llevan procesos de fabricación sumamente regulados, que son altamente tecnológicos. Entonces, la posibilidad de generar un daño con esto es ínfima. Es una teoría de la conspiración realmente. Y sobre el tema del autismo, ya quedó bien claro.
el paper que aparentemente había dicho que estaba relacionado, resultó ser totalmente falso. Inclusive se obligó al autor a generar una publicación aclarando que era totalmente falso lo que había publicado. Sin embargo, fue un motivo suficiente para que mucha gente, respaldada en la ignorancia, generaran todas estas olas de desinformación. Lo que hoy sabemos con mucha claridad es las cifras que acaban de dar brutales sobre la protección y la prevención de enfermedades a lo largo y ancho de todo el mundo. Y que al ser un medicamento, las vacunas también pueden tener efectos colaterales. Recordarán que a algunos, después de la vacunación de COVID, nos daba fiebre, a otros nada, a otros les dolía el brazo por una semana, que eso es normal, hace parte del efecto de poner una sustancia en nuestro cuerpo, lo que no quiere decir que no sean seguras. Claro. A ver, el efecto, con el caso particular de COVID, se previnieron millones de muertes por la aplicación de una vacuna que se desarrolló en tiempo récord. Y es cierto, hay reportes donde sí se asoció en cierto perfil de personas a algunas enfermedades o algunas manifestaciones, particularmente con coagulación de la microvasculatura. Y eso hoy ya se demostró que tenía que ver con predisposiciones personales genéticas. No le estoy echando la culpa a la persona. Definitivamente esa no fue su decisión. Pero así como algunos efectos colaterales de fármacos o de algunas otras intervenciones, mi cuerpo reacciona también. Lo que sí es cierto es que fueron en cantidades muy pequeñas, que lamentamos que a mucha gente le haya sucedido, pero a cambio de millones de vidas salvadas. Ese es el beneficio de la vacunación. No puedo recibir varias vacunas al mismo tiempo, doctor Rangel. No, y de hecho hay no solamente la experiencia, sino hay estudios clínicos que han demostrado que se pueden combinar varios biológicos simultáneamente y no interfieren entre sí para producir una respuesta inmune. Es decir, nos pueden poner varias cosas simultáneamente y se han medido los anticuerpos y se ve que son excelentes para todas ellas. Entonces, algo que es muy importante de salud pública que se llama las oportunidades de vacunación, en realidad son pequeñitas, ¿no? ¿Cuántas veces vamos con nuestro doctor de medicina familiar, nuestro internista o con nuestro médico de cabecera? Pues pocas veces al año. Si ese día que vamos nos recuerda a nuestro médico que tenemos que vacunarnos y nos las pone todas, qué mejor. Mensaje para los médicos de primer contacto también. La vacunación es un gasto que no trae beneficios para la salud. En términos personales, individuales y sociales, no hay ejemplo en salud más claro e importante como la vacunación, porque es el modelo más importante de prevención. Es no tener la enfermedad y hacer todo lo posible para que no aparezca. O sea, mejor que la diabetes, mejor que la hipertensión. O sea, la vacunación y su efecto es brutal en términos de salud pública, pero en términos financieros para la persona, ya lo dijo el doctor. O sea, por cada dólar que se invierte, se ahorran $52 en el sistema público. ¿Quién de ustedes quiere tener un enfermo que pudo haber prevenido con una vacunación? Yo no. Así es. Doctor Rangel, para cerrar, un mensaje para todos los que nos ven y nos escuchan en Gel Café sobre la vacunación. Pues solo recordarles nuevamente que se acerquen a su médico. Pregúntele, de acuerdo a su edad, cuáles serían los biológicos que pueden recibir y de verdad no tengan miedo a ponerse las vacunas. Son una intervención, la verdad, maravillosa. A lo mejor nos va a doler un poquito el brazo ese día, pero esto nos va a prevenir de complicaciones que pueden producirnos, no solamente enfermedad, sino incluso la muerte. Así es que, pues, vacúnense. Pues, doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Fer, para todos los que tienen preguntas sobre las vacunas, ¿dónde te encuentran? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez y Juana Ramírez Soyin. Por favor, escríbanos también en la plataforma donde sea que nos estén viendo o escuchando. Háganos sus preguntas, que se las vamos a responder. Y no olviden que aquí nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud en Gel Café. Gel Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Juana Ramírez y Fernando Castilleja. Gel Café.